Si pudieran titular este capítulo, ¿qué título le darían? Algunos mejor miraron el título de su Biblia, el título de la edición de su Biblia, y creo que es correcto el de la mayoría de las ediciones que pueda haber aquí. Y podríamos titular esto: Moisés erige el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, o para ponerlo un poco más detallado, podría ser: al fin el tabernáculo es erigido. Al fin el tabernáculo se levanta. Pero si yo les pidiera que pensemos un poco más respecto al título y tratemos de ir más allá de lo que podemos ver superficialmente, tratemos de concebirlo teológicamente, ¿cuál nombre le daríamos si intentamos ver Éxodo 40 a la luz de la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cómo veríamos Éxodo 40? ¿Cómo le llamaríamos? Aquí está un título que podríamos darle: una nueva creación. Una nueva creación. Éxodo 40 es, déjenme ponerlo en la forma más clara, Éxodo 40 es el jardín del Edén reconstruido. ¿Qué opinan? Y hay al menos cuatro razones por las cuales podemos decir que Éxodo 40 es la reconstrucción del Edén, o ponerlo más teológicamente, es la nueva creación. Éxodo 40 es una nueva creación. Y hay cuatro razones para esto. En primer lugar, debemos notar el paralelo que hay entre Éxodo 40, los primeros 15 versículos, y Génesis 1. Y vamos a poder empezar a aplicar los beneficios de estar leyendo la Biblia juntos, ya que todos los que están participando en la lectura anual tuvieron que pasar esta semana sobre Génesis 1. Y la pregunta es: ¿en cuántos capítulos se narra la creación? ¿Podríamos decir 2? ¿Podríamos decir 1? Sería correcto decir 1 porque el capítulo 1 es tal cual la expansión, la realización de la creación. Génesis 2 es una explicación más teológica de la creación. Pero aun si decimos 2, podemos notar algo importante en esa lectura de Génesis 1. Y Jehová dijo, y así se hizo. Y Jehová dijo, y se hizo así. Y Jehová dijo, y se hizo de esa manera. Y es justamente así como empieza Génesis 40. Y pondrás el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Y el Señor empieza a dar mandamientos tras mandamientos. ¿Y cómo termina la narración de los mandamientos? Termina muy semejante a lo que pasa en Génesis 1. Y así pasó. Moisés terminó de levantar el tabernáculo. Así que lo que muy probablemente Moisés nos está dando con Génesis 40 es la reconstrucción, una nueva creación, un nuevo jardín del Edén. Pero hay otra razón por la cual podemos concluir esto. Noten esto. Noten que hay un nuevo orden de días. Hay un nuevo orden de días. Dice que en el primer día del primer mes, pero hay algo importante: del segundo año.
del segundo año. Esto quiere decir, ¿dónde tenemos esa misma fraseología? Que en el primer día del primer mes harías ¿qué? ¿Dónde se habían dado instrucciones semejantes? En la Pascua, el primer día, el primer mes, ellos iban a salir, la nueva creación iba a comenzar. Hemos venido hablando de la nueva creación desde Éxodo capítulo 1. Es más, podríamos ir hasta Génesis. Hemos estado hablando de la nueva creación, pero la realización de la liberación del pueblo de Israel de Egipto comenzó el hecho de esa nueva creación. Y entonces, en el mes primero, el primer día de ese mes, pero noten, del segundo año, desde que el pueblo salió de Egipto hasta el día de hoy, ha pasado un año en nuestra narración, ha pasado un año. Y es que el Señor con la Pascua se inició esta nueva creación, y con el tabernáculo está llegando a un cumplimiento más claro, a un cumplimiento más claro. Pero hay más. Hay una tercera razón por la cual creo que esto es así. Y es la consagración de los sacerdotes. ¿Cuántos días duró la consagración de los sacerdotes? Si nosotros leemos en Levítico, que es una explicación en gran manera, en Levítico capítulo 8 y 9, sabemos que el Señor había mandado a Moisés que la consagración durara 7 días. 7 días. El pueblo Moisés tenía que consagrar a Aarón por 7 días. Muchos holocaustos se iban a hacer para consagrarlos. Y esto es semejante a lo que pasa en el día final. Y es donde quisiera que nuestros ojos se postren en lo que nos queda de tiempo. ¿Por qué? Porque si esos 3 argumentos no nos han convencido tal cual y decimos, bueno, sí tiene algo que ver como el Señor manda y se erige el tabernáculo, así como Génesis, y pues sí, los nuevos días, este nuevo calendario que Dios da, puede hablarnos de una nueva creación, y quizás sí, consagración de 7 días, que se repite este lenguaje de 7 días, puede ser, si eso todavía no está totalmente convencida su mente respecto a eso, es la consagración y lo que pasa al final de la consagración, que para mí es el argumento mayor de lo que estamos viendo en Éxodo 40, es un nuevo Edén, es una nueva creación. Abran sus Biblias brevemente en Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Vean esto, ya pasaron los 7 días. De hecho, el texto dice que esto pasó al 8º día. Pasó la consagración, semejante a lo que hizo el Señor en el día de reposo. Consagrar ese día, al reposar consagró. Ya los sacerdotes han hecho esa consagración. Ahora estamos en el 8º día. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gloria de Jehová aparece con el pueblo. Si pueden mover su Biblia sin perder Levítico 9 hasta Éxodo 40. Así es como comienza justamente después de que termina que se alzó el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así que han pasado 7 días.
El tabernáculo se construyó, el sacerdocio ha sido consagrado y entonces la gloria de Jehová aparece. Pero ahora lean el versículo 24 de Levítico 9. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Noten algo importante aquí. Está la nube y sale un fuego consumiendo, como una forma en la que Dios estaba diciendo al pueblo: estoy satisfecho con esta construcción, con esta consagración. Pero hay algo importante. La nube está cerca. ¿No les parece esto un poco extraño? La nube está cerca. ¿Por qué es un poco extraño? Porque esta nube, ¿cómo termina Levítico 9? ¿Están asustados o están felices? Están felices, están contentos de que la gloria del Señor se ha manifestado, no solo con una nube, pero con un fuego consumiendo el tabernáculo. ¿Y por qué es esto extraño? Porque es esta misma nube la cual los tenía espantados un tiempo atrás, unos meses atrás, en el monte Sinaí, cuando la nube cubrió el monte y truenos se escuchaban. Esa misma nube que los había espantado ahora es su consolación. Y es que debemos saber algo. La nube es más que una esponjosa nube que nos podemos imaginar. La nube, como nos enseña la liberación del pueblo de Israel de Egipto, era Dios mismo, era Dios mismo. La nube era Dios habitando con el pueblo, lo que un teólogo llamado Meredith Kline llamó la gloria en la nube, o la nube de gloria, la nube de gloria. Y noten algo que sigue confirmando: que la nube es más que una nube esponjosa. La nube es Dios, Espíritu Santo, según lo que creo, con el pueblo. Miren esto. ¿Quién subió hasta lo más íntimo de la nube en Sinaí? ¿A quién se le prohíbe entrar aquí al tabernáculo? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés puede subir a Sinaí y estar en la presencia de Dios? Pero Moisés no puede entrar al tabernáculo cuando la gloria del Señor llena el tabernáculo. ¿Qué pasó con este mediador? ¿Acaso falló en algo en este proceso? ¿Acaso estaba inmundo como para no entrar? Aquí hay algo. Es que el monte Sinaí fue la revelación de la gloria de Dios, pero el monte Sinaí no era la casa de Dios. Monte Sinaí no era la casa de Dios. El tabernáculo sí. Moisés, cuando esta gloriosa nube se posa sobre el tabernáculo, no puede pasar debido a que Dios quería dejar en claro que el tabernáculo era su hogar, que el tabernáculo sería el lugar de reunión en donde el pueblo se juntaría con él. Entonces, déjenme juntar las piezas de esta breve meditación y mostrar por qué creo que el tabernáculo era un nuevo Edén. Porque lo que teníamos en el jardín del Edén, esos árboles que escuchen, muchos de esa arbolaria que tenemos en Génesis se repite, se ponen en el tabernáculo, ciertos frutos se ilustran. Así que ese jardín lleno de árboles, que era precioso, porque la presencia del Señor ahí habitaba. Escuchen esto. Cuando Adán peca, él echa al pueblo, él echa a Adán de su presencia. Él echa a Adán de su presencia. El pueblo ya no puede habitar en ese jardín que era una especie de templo, porque ¿qué es el templo sino la construcción mandada por Dios en la cual su presencia desciende de la manera más íntima? Y ahora no pueden entrar porque la gloria del Señor está allí. Lo mismo que estamos experimentando en Éxodo 40. Ese jardín
tabernáculo, ese jardín, templo, ese tabernáculo, jardín, ahora es la casa del Señor. Ahora es la casa del Señor y el pueblo se regocija porque a diferencia, escuchen esto, a diferencia que en el monte Sinaí, el Señor está confirmando en este tabernáculo su presencia bondadosa con el pueblo. En otras palabras, cuando la nube baja, el pueblo hace fiesta. ¿Por qué? Porque el pacto se confirma. La presencia del Señor desciende y el pacto se confirma. Recuerden, en el monte Sinaí el pueblo todavía estaba temblando porque la gloria del Señor estaba. Y aunque había mandado al pueblo a someterse a cierto rigor, a someterse a cierta santidad, el pueblo no lo hizo y muchos murieron. Pero el pacto se confirma en Éxodo 24, pero el pacto se realiza en Éxodo 40, donde la gloria del Señor desciende para habitar en una tienda y así estar con su pueblo. Hermanos, la nube no era nada más sino Dios mismo con el pueblo. Por eso hay fiesta. Entonces vean esta armonía que existe entre Génesis capítulo 1 en adelante. Dios promete, Dios está con el pueblo. Dios está con Adán y Eva. Dios está con su presencia bendiciendo a Adán y a Eva. Adán y Eva pecan. Dios los expulsa de su presencia. Pero Dios les da una promesa que Él enviaría a una simiente, la simiente de la mujer, para que destruya la simiente de la serpiente. Y después Dios encuentra a Abraham y le dice que le daría toda una tierra y que su presencia estaría con él. Y entonces, ¿qué tenemos en Éxodo? El pueblo esclavo, el pueblo está en esclavitud. Pero ¿cómo termina? Dios cumpliendo las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios cumple las promesas a su pueblo y en Éxodo 40 vemos a su cumplimiento. Pero hermanos, la tienda era movible, se quitaba, se ponía. La tienda evolucionó a templo. ¿Recuerdan? Cuando David dice, como yo puedo habitar en tal castillo, pero tú habitas en tiendas, y dice, no me vas a construir tú, pero tu hijo me lo va a hacer. Pero ese templo fue destruido, se reconstruyó, y ese templo volvió a ser destruido. Algunos esperan la reconstrucción nuevamente. Y si Jerusalén lograra construir el templo, muchos dirían, las profecías se están cumpliendo. Para mí, si se construye o no implica nada. Escatológicamente no implica absolutamente nada. Si se construye o no afecta lo que creo del fin de los tiempos. Para mí ya no sería el templo del Señor, sería una casa de idolatría. Entonces nos quedamos sin templo, nos quedamos sin tabernáculo. Nos quedamos sin la presencia de Dios. No sacaría esas conclusiones. Porque Juan capítulo 1 nos dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y he dicho esto antes, pero no puedo no decirlo en esta meditación. Que la palabra aquí se hizo un tabernáculo, o en la forma verbal sería tabernaculizó. El verbo tabernaculizó, el verbo habitó en tienda, el verbo habitó en carne. Y por eso dice en Juan 3, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo vas a reedificarlo en 3 días? Si esto tardó años construirlo, ¿cómo es que tú lo vas a reedificar? Y dice que no entendían y que los discípulos solo entendieron que hablaba de su cuerpo. Aquí está, hablaba de su cuerpo y solo entendieron esto hasta que resucitó. De manera
que la presencia de Dios ya no está en el tabernáculo, ya no está en el templo, si se reconstruye el templo o no, pero si se reconstruyera, Dios no habitaría ahí. Sería un lugar de idolatría como cualquier otra. Dios no estaría ahí, porque ahora Cristo es el único templo por el cual podemos gozar de la presencia de Dios por la fe. Pero más aún, no solo Cristo es el templo. Pedro dice que como piedras vivas estamos siendo edificados. Esa es una referencia al templo. Pero más claro, en Hechos capítulo 15, nos dice el apóstol Pablo que cuando los gentiles están creyendo, cuando los gentiles se están convirtiendo de sus pecados, es porque está pasando la reedificación que se prometía. Si alguien te pregunta, oye, ¿crees en la reedificación del templo? Dile sí. Según el apóstol Pablo, ¿qué es la reedificación del templo? Bueno, en Hechos 15 estamos viendo que están siendo llamados para pedir cuentas en cómo les está yendo en el ministerio. Entonces Simón cuenta cómo Dios les ha bendecido y dice, hermanos, no nos estemos espantando que se están convirtiendo los gentiles. Esto concuerda, dice Hechos 15:15, esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Pedro, ¿estás diciendo? Sí, que Cristo va a ser el templo y todos los que están unidos a Cristo se vuelven la reedificación del templo, hermanos, de manera que no esperamos una reedificación ya. El templo se ha levantado de las ruinas. El templo ha llegado a su cumplimiento. Los gentiles han sido introducidos al templo. Y eso tiene implicaciones prácticas para el día de hoy. Tiempo nos faltaría para demostrar o explicar que sí creo que la nueva Jerusalén, creo que es la tierra renovada, viviremos en una tierra renovada que será la nueva Jerusalén, será la presencia y la máxima realización del templo de Dios en Cristo. Pero no quisiera ir a eso y sin dar alguna aplicación práctica. Esto quiere decir que cuando la iglesia, cuando nosotros gentiles hoy estamos reunidos en Cristo, cuando estamos reunidos en el nombre de Cristo, somos el templo de Dios. ¿Recuerdan cómo empezamos nuestro día del Señor? ¿Qué leímos? Miqueas 4:2. Cómo ahora somos la casa de Dios, hermanos. Esto quiere decir que el día de hoy la presencia del Señor acompaña a su pueblo. Yo pregunto, ¿cómo debemos comportarnos ante un lugar donde la presencia de Dios está? Sería buena meditación que hacer. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Quieren ver cómo se comportaba el pueblo? ¿Qué pasaba si la nube se alzaba? Entraban en sus labores. ¿Qué pasaba si descendía? No se movían. Pero ¿cuánto necesitamos aprender de esta actitud? De esta piadosa actitud. Que donde la presencia del Señor está, no es un lugar común. Día del Señor, como quiera que la iglesia, a la hora que la iglesia lo celebre, ese día es donde la presencia de Dios está. Me pregunto, ¿cómo debemos tratar
el lugar de la presencia del Señor. ¿Cómo nos comportaríamos en la nube? Si tratamos de usar nuestras acciones al lugar de la presencia del Señor en el tiempo del Éxodo, quizá nosotros seríamos de los que la nube baja y seguiríamos caminando para caer muertos por tratar la presencia del Señor como común. Oh, ¿cuántos en la iglesia tratan el día del Señor como común? ¿Cuántos en la iglesia tratan el día del Señor como cualquier otro día, como cualquier otra reunión, como cualquier otra actividad en el mundo? Llegar a la iglesia tarde es como llegar al partido de fútbol tarde. Es común, es natural. Llegar a la iglesia tarde es como llegar al trabajo tarde, es común. Es como si quedé en una cita de llegar a la casa a las 7, pero pasó 7:30. Es común, es natural. Es cualquier otro día. Puede ser tratado como otro. O me puedo acercar al día del Señor sin entendimiento en mi corazón de lo que vamos a experimentar, sin deseo de que el Señor bendiga, hermanos. No podemos terminar el libro de Éxodo y seguir tratando la iglesia igual. Porque, hermanos, hoy es un día de gozo. Hoy es un día de festín. ¿Cómo terminó el pueblo cuando la presencia del Señor estaba? Se regocijaron, estaban alegres, había fiesta, hermanos. Hoy es día de fiesta porque la presencia del Señor habita con su pueblo. Hermanos, es un día para cantar alabanzas. Es un día para regocijarnos en su palabra, para ser alentados, para ser exhortados. Oh, no desperdiciemos esta oportunidad que hemos experimentado de participar del templo de Dios, de participar de la presencia de Dios por el templo de Dios que es la iglesia. Que no tratemos este día, hermanos, ni la iglesia como común.